y yo, y es por eso que comenzaremos en esta hora hablando de este tema tan importante, las 7 palabras de Cristo en la cruz. La colina llamada Gólgota, esa palabra griega que significa calavera, lleva ese nombre por tener ese típico aspecto. Aunque algunos piensan que esa peculiar característica se originó por medio de fenómenos naturales, muchos otros opinan que las áreas horadadas que simulan las cavidades orbitarias y fosas nasales de un cráneo humano se produjeron por medio de excavaciones para extraer grandes piedras, tal vez, posiblemente durante la construcción del templo edificado por el rey Salomón. Cuando nosotros visitamos el Gólgota, esta colina, que se encuentra fuera de los muros de la ciudad antigua de Jerusalén, nuestra imaginación se trasladó a aquella trascendental escena en que el Hijo de Dios fue levantado en una cruz y desde allí pronunció sus célebres 7 palabras o frases. En esta noche pretendemos revivir en nuestras vidas el efecto de esas 7 palabras. Y la primera palabra que queremos recordar es la palabra de perdón. La palabra de perdón. Leamos en Lucas capítulo 23, versículo 34. Donde nos dice la palabra de Dios: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El sacrificio expiatorio de Jesucristo para ofrecernos salvación y a toda la humanidad de la condenación eterna por el pecado, fue anunciado por Dios desde la caída del hombre en el huerto del Edén. El primer eslabón de la cadena de profecías mesiánicas fue precisamente esta, que Dios mismo pronuncia al sentenciar a la mujer y a la serpiente. Se encuentra en Génesis 3:15 y es conocido teológicamente como el protoevangelio. Y vemos que el Señor le dijo a la mujer: pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y tu simiente. Y he aquí que la simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Y esto era la profecía de la victoria que Jesús, que nacería de mujer, precisamente encarnado el verbo de Dios, vencería en la cruz del Calvario al diablo por los siglos, por siempre. Aleluya. En su sacrificio expiatorio. Pero además de esto, Dios les cubrió su desnudez con túnicas de pieles, simbolizando así que solo por medio del derramamiento de sangre hay remisión de pecado. Y a través de todas las sagradas escrituras se ratifica que el Mesías, a quien detalló y detalladamente describió Isaías y fue identificado por muchos profetas, pero en especial por Juan el Bautista, quien le vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Mesías inmolado sería el Redentor de toda la humanidad, el Redentor de tu vida y de mi vida. Por medio de la sangre de Cristo, aleluya, hemos alcanzado perdón. Y vemos, hermanos míos, cómo al dolor físico que Jesús estaba sufriendo al ser clavado en la cruz del Calvario, se añadía el dolor psíquico y espiritual de recibir el rechazo de los ignorantes que levantaban su voz para enfáticamente decirle: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Hasta el otro ladrón, el ladrón pecador, el que no se arrepiente, le dice: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Y vemos, hermanos, cómo aquella gente vociferaba. Eran las mismas personas que tal vez estaban cuando él entró cabalgando sobre un asno a Jerusalén. Y que salieron curiosos a mirarle y preguntaban unos a otros, ¿quién es este? Eran tal vez los mismos que se juntaron con los sumos sacerdotes, con aquella gente del Sanedrín, e incitado por ellos, gritaban, crucifícale, danos a Barrabás, suelta a Barrabás y crucifícale. Eran tal vez aquellos mismos los que ahora se burlaban, se mofaban de Cristo crucificado y gritaban escarneciéndole, escupiéndole, hiriéndole, amados. Gritaban, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Pero el amor compasivo del Señor perdona. Yo no sé si ahora tú puedes recordar alguna de las ofensas que con tus errores, con tus acciones hiciste en el pasado a nuestro Dios. El que es santo, santo, santo. Amén. Y tal vez porque la mente humana no se borran los incidentes del pasado, pueda surgir a tu memoria alguno de aquellos hechos. Pero qué bueno que puedas decirle al enemigo, la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. He recibido perdón a través de la sangre de Cristo. Aleluya. Y vemos que el Señor, al ver a aquellos ignorantes que en su falta de conocimiento de Dios, de la palabra, de que se estaba cumpliendo la acción profética más trascendental de la historia para la humanidad, el Señor, mirando aquella ignorancia, abre sus labios para decir con amor, con vehemencia, con misericordia, con compasión, allí clavado en la cruz, sangrando en la cruz, vemos que Cristo dice, Padre, perdónalos. Aleluya. Gloria a Dios. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bendito el nombre del Señor. Este amor compasivo del Señor, al dar su vida por ti y por mí, hoy te ofrece su perdón. Tal vez has cometido errores y en esta noche aún no te sientas convencido de tu salvación. Es el día de decirle, Padre, yo me arrepiento de mis pecados y recibo a Jesús como a mi Salvador para alcanzar la vida eterna, para alcanzar ese perdón que tú tienes para mí. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Y es importante, amados, que nosotros veamos este hombre Dios. Aleluya. 100% hombre, 100% Dios. Amén. El verbo encarnado. Aleluya. Amén. Sufriendo, padeciendo en la cruz del Calvario. Mel Gibson, ese gran productor y actor cinematográfico, hizo una producción llamada La Pasión de Jesús, en la cual presenta de una forma tan cruenta su muerte en la cruz, la forma en que lo azotaron, que para muchos es algo desmedido. Pero, amados, es realmente una escena que nos brinda una imagen de cómo fue aquel acto tan horrendo. Y vemos que el Señor estaba clavado en la cruz del Calvario, en esa montaña de la calavera Gólgota, allí entre dos ladrones, solamente cubierto con una pieza que cubría su desnudez. Allí le habían clavado en la cruz, él estaba desangrándose, pero en medio de aquel dolor él puede pronunciar la palabra de amor filial. La palabra de amor filial. Se encuentra en Juan capítulo 19 y la vamos a leer en los versículos del 26 al 27. Juan 19, 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Postrada ante la cruz se encontraba María, su madre biológica.
Jesús sabía que ella era una mujer sumisa y obediente. Jesús sabía que aquella mujer así había sido capaz de decir, cuando el ángel le habló y le dijo que de ella nacería el Mesías, el enviado de Dios, por medio de la acción del Espíritu Santo que la cubriría. Ella no entendía aquello. Ella misma lo dijo: yo no entiendo esto, no conozco varón, estoy desposada con un hombre. Ella sabía que aquello tendría consecuencias sociales terribles para ella, porque la ley de aquella nación judía establecía que una mujer que saliera embarazada antes de efectuar el matrimonio era porque había cometido adulterio y debía ser apedreada. Y encontramos que María pronuncia en su humildad y obediencia: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero Jesús, que conocía a su madre, sabía que era una mujer humilde. Ella dijo con toda humildad: engrandece mi alma al Señor, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Amén. Ella no se sintió mejor. Ella dijo: Dios me ha escogido, ha mirado mi bajeza, me ha tenido, aleluya, yo que soy tan poca cosa, me ha considerado para que yo sea un vehículo para este plan tan maravilloso que es la salvación de la humanidad. Jesús sabía además que ella reconocía el privilegio de haber sido un instrumento para este propósito divino, y vemos que esta mujer pronuncia: he aquí que me dirán bienaventurada todas las generaciones. Amén. Gloria a Dios. Jesús sabía que ella era una mujer sufrida. Simeón, aquel profeta, cuando fue presentado el niño en el templo, le dijo: una espada traspasará tu propia alma. Y aquella espada había comenzado a clavarse en el alma de María ya hacía algún tiempo, porque ella podía ver cómo los hermanos de Jesús, los hijos que ella había tenido con José después de haber tenido su primogénito Jesús, no creían en él, les rechazaban. Ella vio como cuando Jesús inicia su ministerio y despliega el rollo de Isaías allí precisamente en la sinagoga de Nazaret, y lee aquella porción donde él enfáticamente dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vuestros ojos. Aquellos hombres, vecinos, conocidos, que decían: este es solamente el hijo del carpintero, y ahora dice que es el hijo de Dios, comenzaron a tratar de despeñarle, y él tuvo que desaparecer de en medio de ellos. Ella tenía aquella espada clavada en su alma por el rechazo de los fariseos. Ella tenía aquella espada clavada en su alma porque conocía las escrituras. Sabía que su hijo había venido al mundo con un propósito redentor, y que se cumplirían en la profecía de Isaías cuando dijo: como oveja fue llevado al matadero. Aleluya. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Aleluya. María sabía todo eso. María era una mujer que conocía la palabra. María era una mujer piadosa. Ella sabía que su hijo era un hijo sobrenatural por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella sabía que era capaz de hacer milagros. Tal vez durante su niñez los había hecho. Por eso en las bodas de Canaán de Galilea se le acerca y dice: se acabó el vino. Y él dice: mujer, no ha llegado mi hora. Y ella le insiste y le dice al maestresala, a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero aquella espada estaba clavada en el alma de María cuando lo ve a su niño, a su joven de 33 años, desangrándose en una cruz. Aleluya. Tiene que haber sido algo desgarrador para esta mujer. Tiene que haber sido algo terrible verle allí, porque aunque ella sabía es el Redentor, tiene que morir para expiar los pecados de la humanidad. Ella decía en su corazón: pero es mi hijo. Gloria a Dios, aleluya. Ella lo había amamantado con sus pechos, ella lo había acariciado con sus brazos, ella lo había besado con sus labios, ella le había enseñado a balbucear las primeras palabras, ella lo tomó de las manos para que diera sus primeros pasos. Oh, cuánto tenía que amar
y en aquel amor maternal, pero también en aquella actitud de obediencia, de sumisión y de aceptación de que ese sacrificio de Cristo era para su propia salvación. Ella estaba al pie de la cruz. Y es entonces que Jesús le mira. Y Jesús comprende que sus hermanos tal vez no iban a ser tan cuidadosos con ella. Tal vez no iban a tener toda la atención que ella merecía. Sus hermanos carnales o medio hermanos. Y entonces el Señor, mirando al discípulo amado, a Juan, un ejemplo de fidelidad lo fue Juan. El único hombre que se quedó con las mujeres, siguiendo a Cristo hasta las últimas consecuencias, fue el apóstol Juan. El único varón. Todos huyeron, hasta el fanfarrón Pedro le negó 3 veces. Todos huyeron atemorizados, pero allí estaba Juan. Aquel muchacho que era joven, aún muy joven, aquel que tanto le amaba, que por ser tan joven se reclinaba y se recostaba en el pecho del Señor. Ahora estaba allí, tal vez con el brazo echado por encima de María, tal vez secándole las lágrimas, tal vez diciéndole palabras de consuelo. No sabemos exactamente, porque la Escritura nos revela todos estos detalles, pero podemos, hermanos, imaginarnos al discípulo amado allí junto a María y pensar cómo Jesús, al mirarlo, le dijo a María: madre, mujer, he ahí tu hijo. Hay un detalle muy importante, y es que Jesús no le dice madre. Jesús no le dice madre porque su labor maternal había concluido. Ya, ella no sería más madre. Los católicos cometen el error de decir que nosotros somos hermanos de Cristo por medio de María. María no tiene nada que ver con la redención, solo fue el vehículo que Dios usó para que naciera su hijo al mundo. Una gran mujer que admiramos, pero que no tiene nada de divinidad. Ella no es la madre de Dios. Ella es la madre de Cristo terrenal. Aleluya. Del Verbo encarnado. Y Dios no le dice, Jesús no le dice madre, tampoco para herirla, para que se sintiera herida en aquel momento, porque la palabra madre es una palabra que infiere dependencia. Cuando una madre escucha que su hijo le dice mamá, mami, enseguida está solícita para atenderle, para socorrerle, para agradarlo a su hijo. Y ella no podía hacer nada por él. Y vemos que el Señor le dice: mujer, he ahí tu hijo. Él va a sustituirme a mí en el cariño, en la atención, en la protección. Hijo, he ahí tu madre. Aleluya. Bendito el Señor para siempre. Esta protección que el Señor garantizó a su madre habla de ese amor especial que Él tiene por todos nosotros, pero habla del ejemplo que nos ha legado. La familia. Aleluya. La familia. Aleluya. Santo. Es algo muy importante. Conserva el amor de tu familia. Aleluya. No menosprecies el amor de tu familia. El amor de tus padres. La Biblia nos enseña: honra a tus padres. El amor de tus hijos. El amor de tus hermanos. El amor de tu esposa, el amor de tu esposo. Aleluya. Cultiva el amor de tu familia. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. Hoy, todos los redimidos por la sangre de Cristo, tenemos la certeza por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros de que somos hijos de Dios. Amén. No por María, aleluya, sino porque Jesucristo nos ha hecho hijos del Padre. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Hay una tercera palabra que también el Señor pronuncia, y es la palabra de necesidad humana. Y vamos a Juan capítulo 19 también, pero el versículo 28. Juan 19, 28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese:
tengo sed. Tengo sed. Vemos como Jesús en primer lugar mira a la multitud, se ocupa de los problemas de la multitud, ofrece perdón a aquella multitud que les hería. En segundo lugar, lo vemos aquí en esta exposición, como el Señor mira a su familia. Aleluya. Y ahora Él se mira a sí mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora Él pone atención en su necesidad física, porque Él estaba muriendo en shock hipovolémico. El Señor estaba sufriendo una extrema deshidratación. Y es bueno que sepamos que el agua es imprescindible para la vida humana. Amén. Los tejidos del cuerpo humano y los espacios extracelulares y también intracelular están saturados de agua. La sangre es un vehículo acuoso que circula por nuestro aparato cardiovascular con un volumen aproximado de 5 a 6 litros. Y entre las causas de deshidratación se encuentran la sudoración. Y Jesús había tenido una sudoración profusa en su angustia en Getsemaní, cuando Él estaba sufriendo allí. De tal magnitud fue el estrés que sufrió Jesucristo, que al sudar allí en Getsemaní, debajo de aquellos olivos donde nosotros estuvimos también, en el monte de los olivos, allí postrado, encontramos que el Señor comienza a hablar con el Padre y viendo la realidad de que Él tenía que cargar con el pecado de toda la humanidad, el santo, el justo, Amén. Aleluya, el que fue Gloria, tentado gloria, en todo pero sin pecado, aún Gloria en a su Dios. naturaleza Amén. carnal, humana. Encontramos que Él le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero sea como tú quieres y no Amén. Gloria como a Dios. yo quiera. Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en medio de aquella angustia, ese estrés máximo, Jesús tiene una sudoración profusa con extravasación de sangre en sus glándulas sudoríparas. Está descrito científicamente que esto puede ocurrir. La extravasación sanguínea en las glándulas sudoríparas, de manera que el sudor dice que era grande, como grandes gotas de sangre, o sea, una sudoración viscosa, un sudor viscoso, tal vez muy concentrado en minerales y también con elementos de hematíes, elementos sanguíneos. Gloria a Dios. Pero después de esta sudorosa experiencia que Él tuvo durante toda la noche, es sentenciado, es apresado. Ya leímos en el devocional cómo Pilato lo condena y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo es enviado a ser azotado. Precisamente otro motivo de deshidratación aguda es la exudación del líquido serohemático, de los tejidos macerados y de los traumatismos ocasionados por quemadura por fricción. Todas estas zonas, cuando hay fricción, cuando hay roce profuso, cuando ocurre un violento traumatismo, todas estas zonas se dematizan, ahí fluye el líquido, se inflama esa zona y comienza a salir líquido de los tejidos y se produce esta exudación tan acuosa, tan importante. Y vemos que Jesucristo estaba sufriendo aquella deshidratación porque había sido azotado. Recordemos que el látigo romano eran 39 latigazos, 40 menos 1. El látigo con que azotaban a Jesucristo, de cuero, tenía en sus terminaciones pedacitos de hueso o de metal. Cuando el látigo caía sobre la espalda, el verdugo lo hacía caer con toda su fuerza y lo alaba. El reo estaba sufriendo el desgarramiento de sus carnes. Muchas veces quedaban en las costillas peladas los reos cuando eran azotados. De tal manera, hermanos, que algunos no resistían y morían en el azote. Ahora vemos que Jesús había sufrido esto. También le trajeron una corona de espinas. Y no se imaginen que era como lo pintan, un simple arito de un gajo espinoso. No, de una rama espinosa. Era un casquete, está probado
que en aquella época las coronas que tejían que se usaban eran como cascos. O sea que con muchas ramas espinosas se entretejieron como un casco y se lo pusieron en la cabeza a presión, de manera que todas aquellas espinas se clavaron en el cráneo. Ustedes saben que yo he sido pediatra por años y he visto muchas heridas en la superficie de frente, en todo el cráneo, en el cuero cabelludo. Y hermanos, cualquier heridita, por muy pequeña que sea, produce un terrible sangramiento. Y a veces las madres vienen asustadas y es algo que apenas requiere un puntito. No, mamá, no se preocupe, mire, cuando limpiamos no es nada de importancia, pero el sangramiento es que el niño viene bañado en sangre. ¿Se pueden imaginar cómo estaba el rostro del Señor? ¿Cuánto sangró de aquel casquete de espinas clavado en su cráneo? Bendito el Señor. Pero también vemos cómo los sangramientos producen esta deshidratación, llevan al choque hipovolémico. Y estas heridas que él sufrió al ser clavado en la cruz del Calvario, vemos que los clavos gruesos, pasaron por sus muñecas. No es como está representado por los pintores, que ponen el clavo en la palma de la mano y entonces piensan que allí estaba el clavo del Señor. Eso es imposible, porque se desgarraría con el peso del cuerpo cuando alguien es crucificado. Sin embargo, porque aquí hay una zona de muchos huesecillos llamado el carpo, ahí que sujetan el peso del cuerpo, ahí fue donde le clavaron, hermanos. Y es ahí, precisamente en la muñeca, donde pasa el paquete vasculonervioso. Un paquete que tiene el nervio, que inerva todas las extremidades, tiene los nervios, tiene las arterias, tiene las venas, tiene los vasos linfáticos, y por ese paquete vasculonervioso ahí pasaron el clavo. Un clavo, hermanos, grueso para que pudiera sostenerlo en la cruz. ¿Se imaginan el dolor que sufrió el Señor y el sangramiento profuso que tenía de sus manos, pero también de sus pies? Sus pies tal vez los pusieron sobre un cadalso, sobre un apoyo pequeño, pero uno sobre otro, y lo traspasaron. Esa zona del carpo, hermanos, del tarso, perdón, traspasaron aquel clavo para fijarlo a la cruz sin que no se desprendiera su cuerpo. Y ahora él estaba desangrándose en la cruz. Toda su sangre estaba fluyendo. Se sabe con toda seguridad que Jesucristo estaba en choque hipovolémico, aún por lo que la Biblia dice. Dice que cuando él expira y ya él muere, los soldados vinieron a quebrarle los huesos para que murieran más rápido, y se encuentran que los dos ladrones estaban vivos, pero Jesús ya había entregado el espíritu. Y entonces no le quiebran hueso, como dijo la escritura, la profecía, que hueso suyo no sería quebrantado. Y vemos como un soldado toma una lanza y perfora el costado del Señor, y esa lanza se penetra entre una costilla y otra y rasga su corazón. Y dice la Biblia, primero salió agua y después sangre. ¿Saben por qué? Sí, hermanos, lo sabemos científicamente, que los choques hipovolémicos producen pericarditis serosa. La membrana, el pericardio, la membrana que recubre el músculo del corazón, el miocardio propiamente dicho, allí se separa del músculo porque se llena de agua, de un líquido seroso, de plasma que fluye precisamente por este proceso del shock. Y encontramos que esto se prueba en las Sagradas Escrituras. En medio de aquella deshidratación extrema, de aquel sangramiento profuso, Jesús estaba muriendo en la cruz, dando hasta la última gota de su sangre por ti y por mí, amado hermano. Alabado el Señor. Y él siente que necesita físicamente agua y dice: tengo sed. Y aquellos hombres perversos con una lanza le acercaron una esponja que estaba mojada en hiel y en vinagre. Dice que se le acercaron a los labios ensangrentados y él la desechó.
Hermanos míos, Santo eres. aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aquel Amén. de quien Isaías dijo: a todos los sedientos, venid a las aguas. Aquel que le ofreció agua viva a la samaritana, diciéndole: el que bebiere el agua que yo le daré, tendrá en él una fuente que salte dentro de él para vida eterna. Aleluya. Y no tendrá sed jamás. Aquel que dijo el día del primer día de la fiesta de la Pascua: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Sufrió sed, pero sed Santo, física. santo, Y sufrió esta sed para saciar nuestra sed Amén. espiritual. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Desde la cruz, nuestro Señor Jesucristo se proyectó a la humanidad perdida, ofreciéndole su perdón. Se proyectó a su familia, brindándole protección a su madre terrenal. Y se proyectó a su propia necesidad física en medio de su sacrificio vicario, declarando Gloria a Dios. que estaba sediento. Aleluya. Que estas palabras suyas compartidas en esta noche sean de bendición a tu Amén. vida. Gloria a Dios Dios. te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios.